¿La qué? La meditación. Sí, por eso es tan importante. Para activar esta y desde acá regular todo el resto del organismo. de las glándulas. Sí, a mí me impresiona esto de las enfermedades autoinmunes. Ajá. Me impresiona porque nadie quiere enfermarse a sí mismo, digamos, atacarse. A nivel consciente o A nivel consciente. A nivel consciente, pero cómo cada vez proliferan más ese tipo de enfermedades. Claro, que tiene que ver con el estrés, que tiene que ver con toda esa suma de emociones negativas que no podemos metabolizar, digamos. Y esa falla que por ahí, o sea, fisiológicamente, esa Claro. falla que decir, Que a lo mi mejor propio cuerpo me está atacando Claro, por defenderse. A lo mejor uno ya trae en mayor proporción que otros seres humanos, digamos. O sea, no todos tienen la misma capacidad o sensibilidad para determinadas enfermedades, digamos. No todos tienen la misma capacidad de producir una artritis reumatoide, por ejemplo. Hay constituciones genéticas que predisponen, digamos, también a sufrir determinadas enfermedades, no solo las endocrinológicas, digamos, y las autoinmunes, sino todo otro tipo de enfermedades. Sí, esa que cuando te falta, ¿cómo es la vaina de mielina? Algo en la Claro, exactamente. Quiero decir, de Cuando una se cosita. te va destruyendo la vaina de mielina. O, por ejemplo, el fallo ahora se sabe, y bueno, contra eso se están buscando los medicamentos que van a ser diseñados para tratar de corregir eso, digamos. El sistema de eliminación de desechos en la neurona es el que produce el Alzheimer. O sea, falla en sacar los desechos, digamos. No puede eliminar, y ahí se van muriendo las neuronas, porque en ese punto falla. No sabía que era. En ese punto falla la Yo sabía que había fisiología. algo que eliminaba desechos. Sí, o sea, son mecanismos específicos, digamos, de eliminación que fallan, y eso es lo que va produciendo la muerte de las neuronas y la producción temprana del Alzheimer, digamos, que evidentemente existe también en algunos casos, no en todos, una predisposición genética, digamos, para esa falla, digamos. Entonces las hormonas producidas por todas las glándulas endocrinas sirven como mecanismos de comunicación entre las diversas partes del cuerpo. Es decir, que la hipófisis es la glándula endocrina, ya dijimos, con mayor capacidad de acción a nivel del conjunto del cuerpo, digamos, porque desencadena respuesta a nivel de muchos otros órganos blancos. Una llave maestra, digamos. Claro, exactamente. Y acá entonces, cuando hablamos de mecanismos de control, que el cuerpo humano posee varios mecanismos de control, son los que en realidad permiten que la vida continúe, digamos, y por eso poseen importancia, porque si uno falla, se rompe el equilibrio hemostático, y a veces ese fallo puede ser incompatible con la vida, digamos. Uno de los mecanismos principales es el de retroalimentación negativa. ¿Qué significa un sistema de retroalimentación negativa? La mayoría de los sistemas del cuerpo humano actúan de esa manera, como un feedback, ¿no? Negativo. Porque si algún factor, ya sea sustancia o proceso o lo que sea, comienza a alcanzar concentraciones exageradas o excesivas, o demasiado bajas, también puede ser, hay un sistema de control que inicia una retroalimentación negativa que consiste en una serie de cambios que devuelven a ese factor hacia el valor determinado que debería tener, con lo que se mantiene la homeostasis. Por ejemplo, en el caso de la regulación de la concentración de dióxido de carbono en el organismo, cuando existe una concentración incrementada de dióxido de carbono en el líquido extracelular, se aumenta la ventilación pulmonar, empezamos a respirar más rápido. Lo mismo ocurre cuando disminuye la concentración en el medio interno y aumenta su expulsión con cada respiración. No solamente entra más oxígeno, sino fundamentalmente tiene que aumentarse la eliminación, o sea, la expulsión.
Esto es lo mismo que decir que la respuesta negativa es negativa con respecto al porque lo que hacemos es, en base a que aumentó en el líquido, aumentamos o disminuimos la ventilación pulmonar. Por eso la respuesta es negativa respecto al estímulo inicial. De modo contrario, si el anhídrido carbónico disminuyera demasiado, se crea un proceso para que el gas se vuelva a su nivel adecuado, disminuyendo la exhalación, digamos. Entonces, ese es un ejemplo bien típico de lo que es la retroalimentación negativa. Después está la retroalimentación positiva, que también se la conoce como círculo vicioso, digamos. Y generalmente puede ser incompatible con la vida, digamos, fatal para el organismo que entra en ese proceso de retroalimentación positiva, porque no tiende hacia la estabilidad del sistema, sino que por el contrario tiende a agravar, digamos, ¿no?, la situación. Un ejemplo, por ejemplo, cuando se produce una hemorragia grave, si la pérdida de sangre es muy grande, pongámosle 2 litros de una sola vez, o 3 litros de una sola vez, ¿qué falla? Falla primero que nada, se crea como un vacío en el corazón y el corazón no puede bombear con eficacia. O sea, primero intenta y luego directamente No falla. Falla, la presión arterial cae a 0 prácticamente y por lo tanto el primer riego que sufre es del propio músculo cardíaco a través de las arterias coronarias. Entonces el músculo cardíaco se daña o muere parcialmente o completamente, digamos, ¿no? Entonces el organismo empieza a sufrir en su conjunto por falta de oxígeno, porque ya no hay circulación. Eso entonces debilita el corazón hasta que el bombeo es muy débil o prácticamente nulo y todo el sistema circulatorio colapsa a partir de ese círculo vicioso generado. En muchos casos hay formas de que el cuerpo trate de, o a través de la retroalimentación negativa, romper el círculo vicioso en el que se encuentran estos factores. Por ejemplo, si la hemorragia no es tan grave, digamos, si fuera solamente de 1 litro, esa pérdida brusca de sangre se puede compensar con una mayor salida, o sea, ya sea desde el gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que bombea el corazón se puede regular sin que llegue a ser incompatible con la vida, la presión arterial y por lo tanto la salida de mayor cantidad de líquido intersticial o intercelular, del espacio intercelular hacia la circulación en forma de plasma, porque no hay una respuesta tan rápida para producir tal vez la misma concentración, pero por el momento hace ese efecto de volver a retornar a la cantidad sana, digamos, del volumen sanguíneo para que pueda seguir funcionando el cuerpo, aunque la sangre esa que está circulando no sea de la misma calidad, pero para la emergencia va a servir bien. También esa es una de las funciones que tiene el vaso y el hígado también, digamos. Son como, al ser órganos tan nemáticos, digamos, que retienen bastante en su matriz células rojas sobre todo, entonces pueden rápidamente, no tan rápidamente como una hemorragia, pero sí en unos instantes posteriores, digamos, largar hacia la circulación mayor cantidad de glóbulos rojos, digamos, a ese plasma que está como diluido, digamos, de glóbulos rojos. ¿Todo para qué? Para que haya suficiente provisión de oxígenos a los tejidos. Lo fundamental es que primero que no sufra el cerebro, digamos, y después a todos los demás tejidos. Después hay otro mecanismo de control que se llama de anticipación, que es fundamentalmente el del sistema nervioso, que es como que se aprende, digamos, para adaptarse a una situación que altera las variables. El sistema nervioso, el cerebro, ya recibe una señal retrospectiva
sobre lo que se hizo, digamos, para corregir ese desequilibrio y guarda, digamos, en la memoria, digamos, Este de... no es el de huida, o sea, ¿Cómo? el de huida. Por ejemplo, podría ser, sí, pero eso es un mecanismo un poco más... Más que Gracias. el autónomo. Claro, por eso. Claro, un poco más, sí, del autónomo. Es más interno esto, o Claro. es como... Sí, es como que ya aprendes, digamos, para que la corrección sea más rápida y más eficiente a la próxima vez que aparezca ese elemento que desequilibra el sistema. Interviene en este mecanismo de anticipación el cerebelo, los ganglios basales y, o sea, en general con todo lo que sea aprendizaje motor y de coordinación. A eso se refiere el mecanismo de anticipación. Gracias, Gabriela. Bueno, después hay una listita que no tiene mucha importancia. Me pregunto, Sí, me llama la atención, ¿qué es andrología? andrología es el estudio de la fisiología del hombre como ser masculino, digamos. O sea, pero ¿qué hace un andrólogo? Que hace un andrólogo y puede estudiar desde en principio siempre apoyándose en la anatomía, ¿no es cierto? Pero después en el funcionamiento, que no solamente tiene que ver con la parte reproductiva, sino con todo ese conjunto de producción hormonal fundamentalmente. Porque en los testículos, así como en la mujer, en los ovarios, digamos, en los testículos se produce testosterona. También se producen progesterona, digamos, y estrógenos en pequeña cantidad. Digamos, el hombre no es que no tiene, pero tiene un nivel menor que en la mujer, por el tipo de estímulo que tiene que producir cada una de esas hormonas en el órgano blanco, digamos. En el caso del hombre, por eso la testosterona tiene que ver también, actúa a diversos niveles, así como en nosotros el estrógeno, digamos, a nivel muscular también. Pero su función original, digamos, es la de garantizar la producción de espermatozoides y el funcionamiento correcto de su eliminación, digamos, a través de la eyaculación, digamos, o sea, por eso interviene en distintos niveles. Tiene que ver hasta con la libido. Cuando el nivel es muy crítico, afecta hasta, claro, endocrina. claro, en general, digamos. Cuando la mujer quiere congelar sus óvulos, por ejemplo, ¿quién interviene? O sea, ¿qué médicos, qué estudios intervienen? Y hay un equipo especializado de ginecólogos, digamos, que se dedican a la fertilidad. Y hay lugares especializados para mantener los óvulos. O sea, en general ahora ya casi no se permite, digamos, un embarazo espontáneo en mujeres de más de 35 años, 37 años. ¿En serio? No Sí. se permite como... No, o sea, si vos vas a querer decir, mira, yo todavía no pude tener hijos, tengo uno solo y quisiera, qué sé yo, bueno, si vos no tuviste la precaución de congelar tus óvulos antes, ya no vas a acceder al sistema de reproducción asistida. Te imponen, digamos, de cierta manera, utilizar óvulos de donante. Claro, de donante. Tengo una Porque amiga que tiene 36, claro, que se está por congelar los óvulos claro, está al en Buenos límite. Aires. Está ahí, Claro, digamos. sí, está Ahora bien. nunca. Ahora, ya, claro, con razón está la Claro, digamos. sí, sí. No O sea, hacerlo por ahora. supuesto que hay excepciones. Mi amiga tenía 44 años, se embarazó y tuvo un niño. Sí, puede ocurrir, pero en su mayor proporción puede ocurrir lo contrario, digamos. O que no sea viable directamente. Y ya por está producto bien de la registrado concepción. eso. Está bastante registrado, sí. O sea, sobre todo si vos querés acceder a una reproducción asistida del sistema
con cobertura, digamos, De salud. social. Social. Claro, porque por ahí si vos vas particular, Claro, te puede salir millones, pero te claro, puede- igualmente te hacen Claro. toda la estimulación, por ejemplo, ven cuántos folículos pudiste madurar con esa estimulación. De esos óvulos los vuelven a, los extraen, los chequean, a ver si son viables, y si quedan algunos viables, se utilizan. Pero no siempre es así, es a veces ya tu producción ya es pobre, la calidad del óvulo es pobre, o sea, por más que vos hagas la estimulación, digamos. Y en el caso de los hombres también pasa, ¿no es cierto? En el caso de los hombres también pasa en menor medida porque la producción de testosterona, digamos, es un poco más estable, digamos, ni sufre las variaciones periódicas mensuales, digamos, que sufre la mujer, ni tampoco en el proceso de envejecimiento, digamos, no tiene obviamente que hay un proceso de climaterio, que no es un climaterio, digamos, pero del hombre, digamos, pero que es más gradual, o sea, no es tan abrupto como en la mujer. En la mujer generalmente un día, Así Ajá. y después las otras. sí, exactamente. Eso. Entonces, bueno, o sea, en la hipófisis se están produciendo, para regular esos niveles de estrógeno, progesterona, prolactina, constantemente lo que se llaman las gonadotrofinas hipofisales. Así que son las que a veces fallan, digamos, y que hay un fallo central, digamos, para eso. Y después, en un caso de, creo que no es el nombre, de retroalimentación positiva, que es bueno, es el de la oxitocina. Y el de la primera parte del ciclo menstrual. Y de la parte del ciclo, sí. Es de la hormona oxitocina que tiene una retroalimentación positiva, pero que nos produce un colapso del fenómeno. Sí. Hay pocos, pero buenos. La flor y seguimos. Sí, en ese sentido, viste que el hombre tiene como que la pasa mejor, digamos, Sí, en general, porque no No. tiene esos cambios así tan abruptos hormonales que tenemos nosotros. No, tienen ciclos, pero son menos, así como dijo Alina, Menos marcado, digo. menos marcados. No lo sufren. Porque hay mujeres, no fue mi caso, No, pero hay mujeres que cada periodo que son muy Ah, Esos sensibles. dolores, pobres. Sí, la pasan mal, Sí, ¿viste? sí, Que sí, te dicen no. Y chicas jóvenes, o sea, Sí. que dicen que no Chicas se pueden jóvenes. levantar de la No, cama del eso. dolor. Horrible. Que las inhabilita para hacer sus actividades. Pero Sí. pasa, o sea, hay organismos que reaccionan así. Sí. Bueno, vamos a hablar algo de lo que es la fisiología del yoga en específico, digamos, ya que o sea, ese es en realidad nuestro propósito. Tanto de los procesos y efectos fisiológicos en el cuerpo físico burdo o denso, como en el sutil durante las diferentes prácticas yógicas. Le volví a hacer una introducción de asana, el asana como postura, digamos, que tiene una gran antigüedad en las tradiciones místicas en general y en particular en el hinduismo, digamos, y sobre todo su uso para la meditación, o sea, las asanas meditativas, que generalmente son las asanas serenas, los asanas. El asana entonces es una de las antiguas prácticas yógicas que constituyen la base para otras prácticas y tiene un rol fundamental en nuestra práctica diaria, digamos, en sadhana, digamos, una disciplina. En el yoga de Patanjali de 8 pasos es el tercer escalón y son expresados de forma concisa y precisa por Patanjali
como confortable y estable, Sthira Sukham, Asanam, dice eso solamente, que indican la naturaleza psicofísica del asana, cuya misma práctica es la que proporciona el efecto tranquilizador en la mente, ya que el objetivo del yoga es Chitta, Vritti, Nirodha. El asana no es una excepción. Por lo publicado Ravi Ekagrata, que es la concentración en un solo punto, que tiene el efecto de suprimir todas las distracciones y los automatismos mentales, que no puede conseguirse sino a través de la práctica de numerosos ejercicios y técnicas en los que la fisiología tiene un papel fundamental. Por ejemplo, no puedes conseguir ekagrata si el cuerpo está en una postura que le produce cansancio o que le resulta difícil o incómoda, o si la respiración es irregular y arrítmica. O sea, nunca vas a ni siquiera lograr entrar a ese estado de concentración, digamos. Entonces el asana, por un lado, proporciona una estabilidad rígida al cuerpo, pero al mismo tiempo reduce al mínimo el esfuerzo físico. De ese modo se evita la fatiga, el estiramiento de ciertas partes del cuerpo y se regulan los procesos fisiológicos, con lo cual se permite a la atención que se ocupe exclusivamente de la parte fluida de la conciencia. Entonces, aunque al principio la posición meditativa o asana pueda resultar incómoda o incluso insoportable, con la práctica el esfuerzo de mantener el cuerpo en una misma posición va a resultar mínimo. Es fundamental, digamos, que ese esfuerzo desaparezca para que la posición meditativa llegue a resultar natural, y solo así se facilita la concentración. Entonces dice en Yoga Sutra Patanjali, la postura se vuelve perfecta. Bueno, esto ya es una reelaboración para que se entienda mejor. Cuando desaparece el esfuerzo al realizarla, de modo que el cuerpo ya no se mueva y la mente se concentra en el infinito. Es decir, la mente hace de la idea de infinito su contenido. Desde el punto de vista fisiológico, la adopción y mantenimiento de una postura se debe a múltiples y finos mecanismos de coordinación neuromuscular. Los grupos musculares involucrados son controlados por medio de complejos sistemas de actividad refleja. Los aspectos terapéuticos del yoga, que actualmente son los que generan más atracción a nivel popular, digamos, respecto a su práctica, no son el verdadero objetivo de la práctica del yoga en un sentido estricto, sino que corresponden a aspectos secundarios de la práctica del yoga y deberían ser estudiados como una disciplina separada, que es el yoga terapia. De todas maneras, hay estudios experimentales justamente hechos en la Universidad de Lonavala sobre respecto a la práctica de asanas, de asanas individuales o de grupos de asanas. Entonces hay estudios especiales sobre asanas individuales y efectos de la práctica de grupos de asanas o conjuntos de asanas. Sobre asanas individuales, que se descubre respecto, por ejemplo, a la presión, pulso y frecuencia cardíaca. Esto lo leen nomás después para tener idea, no es una cosa que tengo que memorizar, bastante complejo. Claro, incremento de la presión diastólica y sistólica y del pulso luego de 5 minutos de práctica de Sarvangasana, Matsyasana y Shirsasana. O sea, son posturas fuertes, por eso hay un incremento tanto de la presión como del pulso luego de su práctica. Incremento variable de la frecuencia cardíaca de acuerdo a la variedad de Paschimottanasana también. Pequeña variación de la presión sanguínea en la práctica de las 4 variedades de Paschimottanasana, que después, eso no creo que lo hicimos. 4 variedades de Paschimottanasana. O sea, tendríamos que buscarlo. Respecto a claro, porque los textos del Hatha Yoga, digamos, que describen las posturas, tienen variaciones respecto a esa descripción y a desde cómo armarla hasta cómo mantenerla. Por eso se refiere a esas 4 variedades de Paschimottanasana.
que no son solamente el Hatha Pradipika y el Granta, sino que hay otros textos de Hatha Yoga que nosotros ya no llegamos a estudiar, digamos, que describen variaciones en el armado, el mantenimiento y el desarmado de la chimenea. También se presentan pequeños cambios, un descenso en realidad en la frecuencia cardíaca durante la práctica de Shavasana, lo cual es lógico. Eso respecto a la presión sanguínea, al pulso y a la frecuencia cardíaca. En cuanto al aparato respiratorio, hay un aumento de la frecuencia respiratoria, del volumen de reserva, que eso vamos a estudiar ahora cuando estudiemos fisiología de la respiración, del volumen de reserva expiratorio y del volumen de tira, que es la cantidad total de aire que se moviliza con cada respiración, una disminución de la capacidad inspiratoria, del volumen de reserva inspiratorio y de la capacidad de ventilación durante la práctica, otra vez de esta postura de Shirasana, cuando se la compara con otras posturas del cuerpo. ¿Cuál es Shirasana? Eso. Shirsasana. Shirsasana, Ah, ¿no? está escrito Shirasana. Es el paro de Paro de cabeza, cabeza. que todavía no lo vimos nosotros. ¿El cuál? Paro de cabeza. Ah, Ese que Gabriela hace a cada rato Ajá. en su post. no, creo que Como si nada. Claro, como si es. No, lo vamos a aprender. Sí. Podemos ir haciendo la secuencia, por lo menos Sí, progresivamente. las progresiones, y que cada uno llegue hasta donde se anime y pueda. empezar a armar, poco nos salga. Claro, sí, uno después lo Totalmente practica y lo va tomando. Sí, es confianza. así, ¿no es cierto? Sí, es así. Sí, es tal cual. Como el otro ese que te paras sobre los. Ese también es práctica. Sí, es encontrar. las antebrazos. Eso logré después de práctica. Pero fíjate que es técnica más que. Sí, Sí, más que fuerza. Es y encontrar superar el miedo, porque Sí, superar, reírse de boca. claro. Reírse de boca, así de rotar y caerse con la espalda y lastimarse la columna. Eso Ajá. no más tiene miedo. Sí. Bueno, una disminución de la frecuencia respiratoria, o sea, las respiraciones por minuto, después de 6 meses de práctica de Sarvangasana y Halasana. Una disminución del volumen de tira y del consumo de oxígeno después de Shavasana. O sea, ¿por qué les interesa tanto y estudian tanto? Después lo vamos a analizar mejor cuando hablemos de la parte más sutil, digamos, de las prácticas. ¿Por qué es tan importante para el yoga disminuir la frecuencia respiratoria? Porque se decía Porque hay una tendencia hacia, o sea, a las ascesis en general, o sea, a llevar todo el funcionamiento al mínimo, y también eso es respecto a la respiración. Por eso siempre está la historia de un sabio que se mantuvo no sé cuántos años sin respirar, o sea, porque esa es el fondo, digamos, de la concepción filosófica, digamos, ¿cierto? Hacia ese mínimo gasto del cuerpo, todo destinado a la función de la conciencia, nada más, y de la elevación de la conciencia. Por eso siempre es que se hace hincapié en disminuir, digamos, la frecuencia respiratoria. Pero tírale la sumatoria de todos los distintos volúmenes, el inhalatorio y el exhalatorio. Y del consumo de oxígeno también, después de Shavasana. Que también es lógico porque estás en una situación de reposo. Después se han hecho estudios sobre la musculatura en sí, con electromiógrafos, y hay entonces una disminución de la actividad eléctrica en los músculos en Ardha Matsyendrasana. Eso también lo notamos, digamos, sin necesitar medirnos, y en Paschimottanasana luego del entrenamiento apropiado. Eso todo siempre luego de una práctica constante, digamos, y ya estar con el cuerpo entrenado. Un incremento de la eficiencia muscular luego de 40 minutos diarios de práctica del Padmasana. Una disminución de la actividad refleja del tendón rotuliano luego de 2 minutos de Shavasana. Que puede llegar a relajarse verdaderamente.
La práctica de Shavasana requiere la menor actividad muscular en relación a otras asanas y desciende la actividad neuromuscular luego de 15 minutos de Shavasana. O sea, no es tan rápido como hay también cambios en la presión intragástrica, por eso siempre hablamos del efecto visceral de la práctica de asanas y también entonces lo estudiaron y lo experimentaron. Hay incrementos en la presión intragástrica durante la práctica de varios asanas, por eso a veces hay contraindicaciones, por ejemplo, en el caso de la hernia de hierro. Los cambios de presión intragástrica durante la práctica de Bhujangasana, si se acompañan de inspiración y exhalación profunda, no son significativos, si mantenés la fluidez de la respiración. Es decir, se encuentran dentro del rango normal para la inspiración y la exhalación. O sea, por eso es importante cuando nosotros decimos no retengan el aire, Claro, sigan respirando, sigan, aunque claro. les cueste un poco más, porque están presionando, intenten seguir respirando. Estudios científicos en cuanto a grupos de asanas, también se observaron cambios fisiológicos y bioquímicos, una disminución y prevención de malestares y lesiones musculares, que es lógico también, durante la práctica constante de asanas. Un aumento de la velocidad respiratoria mínima, del tiempo del volumen, mejor dicho, de inspiración y del volumen de expiración, y el tiempo de retención. Un aumento de la hormona tiroidea, de la tiroxina, de la hemoglobina, del hematocrito, o sea, de la proporción de glóbulos rojos respecto al plasma, o sea, un recuento de glóbulos rojos más alto, digamos. Una prueba, bueno, acá hablo de una prueba ergométrica, expansión del pecho, mientras que disminuyen la velocidad o frecuencia respiratoria y cardíaca. Además disminuyen porque, otra cosa que también hemos dicho, pero volvemos a repetir, porque mejora la eficacia del aparato respiratorio y cardíaco también, por supuesto, que también se entrena, digamos. Entonces, la disminución de la velocidad no es necesariamente mala o del volumen, por eso también ahora cuando analicemos, yo también ya les dije, no quiere decir que la práctica de pranayama signifique ingresar más oxígeno, no, todo el sistema, no solamente el pulmonar y todo el árbol respiratorio, no, todo el cuerpo se vuelve más eficiente para el aprovechamiento, digamos, del oxígeno en cuanto a lo circulatorio también. Entonces, ese es el fondo de la cuestión, digamos, de la práctica del yoga. No es disminuir por disminuir, sino que el que disminuya significa que uno ya está lo suficientemente entrenado, digamos, como para que el cuerpo tenga menos gasto, para que, exactamente, para que sea cada vez más eficiente. Yo lo que siento ahora